Buenas amigos y amigas de zonaovni.com. Os dejo este especial que es una entrevista que me realizó mi amigo Juan de Arcadia Podcast, hablando sobre material desclasificado. Espero que os guste y que disfrutéis con ella. Ya sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Muchas gracias por escuchar. Lo primero, ¿qué tal, Rafa? Muy bien, aquí ¿Cómo estás? andamos, bien. Muy bien, encantado. Pues para que te conozca un poco la gente, aunque imagino que más o menos puede ser que haya gente que ya te conozca, y quien no te conozca, invito desde aquí a que lo haga. No sé si quisieras hacer una breve presentación un poco de tu podcast, de tu actividad, o si quieres un poco por darte a conocer. Sí, claro. Mi podcast es zonaovni.com. Principalmente se dedica, pues, o habla expresamente de casos ovnis, de ciencia, de tecnología, de abducciones, de experimentos. Va más orientado dentro del mundo del misterio, va orientado a los casos ovnis sin menoscabar, pues a lo mejor en algunos casos que hablaremos de fantasmas, de apariciones, incluso algún material que tengo yo personal hecho por experimentación de psicofonías y tal. Tengo en la mente también hacer ese tipo de programas, o sea, pero principalmente la temática principal de mi podcast es asuntos de ufología y desclasificados, etcétera, etcétera. Vale, y eres bastante activo en Twitter y también tienes un Telegram. Sí, Yo dejaré los enlaces, pero por si quieres comentarlo. Vaya. @ la zona ovni y en Telegram t.me/zona-ovnicom. Ahí me podéis buscar. Sobre todo el canal que he abierto en Telegram está diseñado para que dejéis notas de voz, opiniones, incluso el que quiera por privado me puede hablar de sus casos, sus vivencias, como han hecho algunas personas. Lo que pasa es que en concreto esas personas, los casos son casos que han vivido ellos, algunos están relacionados con algunos casos famosos de la ufología española y, pues bueno, son testimonios que están fuera un poquito de lo oficial. Entonces, bueno, pues ya lo iremos desgranando y lo iremos viendo. Súper interesante. Y tengo pendiente entrar al Telegram, por cierto. Sí. Que no tengo la aplicación, pero tengo que tenerla, ¿eh? Que también está otro gran amigo del canal, de Wild Prepper, que también está en Telegram. Y también sí, es una persona para seguir. Un saludo también a The Wallpaper, que también me sigue en zona. Ahí está, como tiene que ser. Además, de verdad que es un grande, ¿eh? No sé si lo conocen más, pero oye. Y ojo también que tiene misterio, tiene secretos y sorpresas con el mundo del misterio. Ahí lo voy a dejar. No quiero. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar un poquito del tema además para mí súper interesante, del tema de clasificaciones. El tema OVNI, yo personalmente lo he tratado un poco por encima, no soy un experto, pero la verdad es que el tema concreto de las desclasificaciones, apasionante y además un tema del cual ha habido bastantes novedades en los últimos años, porque parece ser que hay como una tendencia aperturista. Sí. Pongámoslo entre comillas, y ya lo desarrollaremos, por parte de grandes gobiernos. Sí, la verdad es que sí, y creo que es un poquito la presión social, el cambio de ver la vida de la propia sociedad. Hemos evolucionado. De hecho, dijéramos, los años 80, que es, bueno, 70, 80, 60, esas 3 décadas, en lo que es ufología española, tanto internacional, fue, sobre todo en Europa y en España en concreto, fue bastante activa. Y claro, te das cuenta que en aquella época hablar de ovnis es que estabas chaveta, no estabas bien de la cabeza, tú estabas más allá que acá en el reino de los mortales. Entonces, claro, te das dando cuenta que hay determinados programas, ha habido muchos investigadores de renombre, como Jiménez del Oso, Jiménez del Oso, etcétera, etcétera, y Iker Jiménez actualmente, que es un fenómeno mediático, que han creado un aperturismo. Y parece ser que la gente tiene menos reparo en contar sus experiencias y aún así siempre hay ese choque de decir, lo cuento, no lo cuento, qué es lo que me va a decir, pero cada vez hay más apertura y eso hace
que la presión social hacia los gobiernos, sobre todo los gobiernos, presionen para que, sobre todo en Estados Unidos, que este tema, vamos, Estados Unidos es la meca del caso Roswell, y la sociedad presiona a los gobiernos para que estos abran sobre este tema. Y claro, ya ahí viene la contradicción de los gobiernos. ¿Por qué tanto secretismo y tanta...? Y de eso ahora hablaremos. Pero vamos, yo creo que es también un poquito Yo creo que hace mucho la presión social y que han aparecido grandes comunicadores que han hecho que esas personas y sobre todo fuerzas de seguridad del Estado, en vez de callar, se lancen a contar las cosas que ellos viven o su vida. Es curioso porque comentabas la primera referencia a España, claro, por tema de que ambos somos españoles, y llegó un momento que, como comentamos o como comenté en el tema humo, que te voy a decir, que España en cierta manera se situó en el centro del mundo ufológico mundial, gracias o a causa de los contactos, que uno puede tener su opinión sobre lo que es el caso humo o no. Ahí lo dejo por si algún día también quieres comentarlo. Pero sí que es verdad, y es curioso que comentamos esto ahora mismo, porque es cierto que Estados Unidos es un poco la meca del tema de este tema, si bien es cierto que es de los últimos que se ha abierto, porque consultando los expedientes OVNI del Ejército de Aire Español, hace relativamente bastantes años que lo están publicando, y es cierto que se han desclasificado, no todos, pero algunos casos incluso de los años 60. Quiere decir, quizá a nivel, en eso España, en cierta manera, y gracias sobre todo a lo que tú comentabas, esa presión social, a ese perder el miedo a decir que uno ha sido testigo del fenómeno, al menos a nivel español, ha ayudado a una desclasificación muy temprana con relación a otros grandes países. Sí, pero con matices. A ver, me explico. Eso es importante. Los matices son los siguientes. La desclasificación comenzó en 1992. Creo tener entendido o haber leído o documentado que en el 92 es cuando el Ejército del Aire empezó a desclasificar documentación. Esta documentación eran en un principio 65, 62, 65, 65, digamos, expedientes. Claro, uno empieza a ver los expedientes y todos, incluso alguno, por ejemplo, hay uno que es un expediente desclasificado y es simplemente una carta de recomendación para que se investigue la tecnología de estos aparatos o cómo se obtiene la energía. Después empiezas a leer esos casos y normalmente suelen ser recortes en prensa, o sea, se basan en recortes en prensa, se basan en estudios que han hecho los militares, incluso la Guardia Civil y demás fuerza, pero claro, siempre, si uno lo lee, siempre llevan la misma dicotomía, que es que solo hay un testigo. Me explico, que no es una cosa que la hayan vivido 2 o 3 personas. Normalmente suele ser un testigo. Y claro, es la palabra de esa persona contra todo el estamento, me refiero. O te lo crees lo que dice o no te lo crees. Por ejemplo, hay un expediente que estuve leyendo y eran 2 soldados que estaban de guardia en una garita y vieron pasar un objeto. Y sin más. Ese es el expediente. Es decir, que tampoco son expedientes, pero que tampoco es de decir, he visto alienígenas, he visto presencias raras, me han tirado un rayo, me han abducido, o no son expedientes, por ejemplo, como el caso, como cualquier caso de estos más mediáticos. El único, esto sí que es verdad, es el caso Manises, que son 300 y pico de hojas de expediente, y es el más detallado de todos, pero quitando ese y alguno más, por ejemplo, Bárdenas de Real, quitando eso, profundizas y bueno, son expedientes, por así decir, un poquito bagadí, le falta algo. Es decir, alguien vio un objeto, que fue un oficial tal, lo puso en el informe y se han acabado. Eso es a lo que me refiero. Y normalmente no son expedientes, los expedientes llegan como mucho hasta el 2005, es decir, no son expedientes actuales. Tengo aquí la web bueno, y aprovechando para cualquiera que quiera consultarla, la biblioteca virtual de defensa
del gobierno de España, donde se pueden consultar estos correcto. estos expedientes. Y con referencia, sí que es cierto que investigando o documentándome del caso Humo, tuve ocasión de consultar un expediente, y sí que es cierto que es más bien los partes de los testigos o de los soldados de lo que dicen, y si se adjunta alguna foto suelen ser oscuras, sí que es cierto que están un poco, bueno, se agradece la desclasificación, pero como tú muy bien decías, quizá no sea del todo clara, ¿no? No, te explico. Después he visto a gente como JJ Benítez, Fernández Bueno, y otros investigadores también mediáticos que se han quejado de lo mismo, que sí, que es como si diría, sí, aquí tenéis, pero es decir, que son casos que no, por así decirlo, no tienen chicha. O sea, a no ser que un investigador, pues, por ejemplo, en Bardenas Real, fue Iker Jiménez, fueron varios investigadores de renombre, otros JJ Benítez, incluso ellos mismos, en sendos libros o sus estudios, se contradicen. Es decir, es que encima, cuando algunos investigadores van, parece ser que depende quién, habla de una manera o habla de otra. Es que es como si ellos sintieran que se les ha tomado, de cierta manera, el pelo. Claro, esto evidentemente atiende a razones de decir, queremos desclasificaciones, y es como si el gobierno o los gobiernos dijeran, tomad, aquí tenéis y callar. Y genera bastante molestia dentro de la investigación ufológica. De acuerdo. Pues lo dicho, y sobre todo comentaba eso, que a nivel español tenemos la biblioteca abierta. Y dime. Sí, que el gobierno de Argentina, por ejemplo, tiene uno desclasificado, que es el expediente Bariloche, que hablé en mi primer episodio, y es el único que tiene desclasificado. Pues el gobierno francés tiene también una página web donde se pueden ver, incluso por años, por fechas, o bueno, descripciones, etcétera. Muchos países, bueno, muchos. Hay ciertos países que tienen desclasificados y se pueden ver, que tienen más incluso que españoles. Pero, eso te iba a preguntar, por si habías tenido ocasión de consultar o de investigar, porque yo también quizá he dicho muy a la ligera que a nivel español, o que España era una pionera, y quizá tampoco lo es tanto. A ver, claro. Una cosa es que sea pionera, puede ser de los primeros países, otra es el material que ofrezcan. Ya. Es muy diferente, igual otro país ha tardado más, pero ofrece un material más, digamos así, más sensible. O sea, eso una cosa no tiene que ver con la otra, o yo lo veo así. También el por qué son reacios esa es una discusión. ¿Por qué son reacios los gobiernos a desclasificar? Pues yo tengo mis teorías, mis pensamientos. Uno de ellos es que, no sé, uno es la tecnología. O sea, cuando uno ve el salto cualitativo que hemos pegado en menos de 2-3 décadas, dice, ahí hay algo extraño. Sí, lo comentabas en tu último episodio, de hecho. Correcto. Y es eso, no les interesa, sobre todo a los estamentos militares, esa tecnología. Si tú tienes algo avanzado, lo que se supone es que ellos lo que hacen es analizar esa tecnología y hacer lo que se llama la ingeniería inversa, es decir, a ver cómo podemos aplicarla a nuestra tecnología y adaptarla. Evidentemente, yo creo que uno de esos, que si ellos dijeran, sí, hay vida extraterrestre, y entonces vida extraterrestre, ojo, inteligente, porque otra cosa es que puede haber vida extraterrestre microbiana. Sí, o sea, sí, claro. Y sigue es un debate que tendríamos que tener superado, ¿verdad? Más que superadísimo. Sí, correcto. Entonces, claro, tendrían que dar muchas explicaciones. O sea, ellos tendrían que dar muchas explicaciones. Y procuran, aparte de eso, también yo creo que también procuran guardarlo por la sociedad, cómo se tomaría, pues que de repente dijéramos que nosotros no somos los únicos, incluso a nivel de religión, que se empiece a pensar que todo aquello en lo que nosotros creíamos, Dios, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera, pudiera ser un ente extraterrestre que vino a leccionarlo. O sea, eso generaría yo no creo que la gente se pusiera en pánico, pero sí que alteraría nuestra conciencia como ser humano. O sea, eso sí. Hombre, imagínate tener que gestionar eso.
Por ser el eso. gobierno a ver quién le pone el cascabel al gato. Exacto. Y de hecho no hace mucho había leído que ya se había establecido algún tipo de comité o de... Bueno, que quizás hace tiempo que ya se tiene, Ujú. para evaluar un poco la respuesta que tendría la sociedad ante ese cambio de paradigma. Imagínate, Claro. saber que no estamos solos y, a saber, y sin entrar en lo que tú comentas, Ujú. en civilizaciones creadoras. Correcto. Estamos hablando de... Sí, sí, no, a ver, esto está claro. Yo creo que dentro de esta, dijéramos, de esta cúpula cerrada, ellos tienen claro que existen y que han tenido contactos. Sí. Creo que existe, ha habido contactos secretos, pero claro, se los guardan para sí, por diferentes intereses. Entonces ocurre pues que soltar eso a bocajarro pues generaría mucha confusión. Entonces, ¿qué hacen? Van soltando pequeñas cosas. Pues, por ejemplo, hemos encontrado agua en mar. Claro, como hay agua, posiblemente encontremos algún tipo de bacteria extremófila. Uh-huh. Hemos encontrado ya una bacteria extremófila. Cuidado, ya es vida extraterrestre. No te están diciendo que es inteligente, pues es extraterrestre. Pero son pequeños pasos, son pequeños de esos para que... Es como, en vez de entrar en el agua a una temperatura fría, automáticamente vas metiéndote poquito a poco. Pues yo creo que es lo que nos están haciendo, intentar meternos poquito a poco en la idea que existen y tarde o temprano, no ahora a lo mejor esta década, pero la década que viene o la otra ya llegará a un punto de decir, sí, hay vida extraterrestre y tal, y quién sabe si hay un contacto y que así la gente no... Nos están preparando, yo creo que nos están preparando porque claro, si tú ves la NASA hace unos años, 5 o 6 años, a la postura que ha tomado ahora relativamente sobre vida extraterrestre, sí, pues evidentemente es casi un giro de 360 grados. El por qué lo ha hecho no lo sabemos, pero lo sabremos. O sea, ahora mismo no lo sabemos, pero lo sabremos y no dentro de mucho tiempo. Sí, sí que es verdad que, imagínate hace unos años, simplemente hablar incluso de exoplanetas o... Correcto. Sí, sí, no existían planetas, los planetas prácticamente no existían, eran todo estrellas y todo, y de repente pues se dan cuenta de que hay exoplanetas parecidos a la Tierra. Y claro, ya nos están metiendo poquito a poco, y poquito a poco a lo mejor nuestra generación, incluso a lo mejor nosotros falleceremos de aquí a unos años lo más tarde posible, muchos de eso. Pero muchos sí, con muchos episodios publicados, por cierto, quiero añadirlo. Pero a lo mejor las generaciones que vengan ya llevan el hilo, es decir, ya los han ido encauzando para que en un momento dado abandonemos la Tierra para irnos a otros planetas. O sea, eso no sé si lo llegaremos a ver tuyo, pero la idea es lo mismo que la vida extraterrestre. Sí, sí, es cierto que ha habido un cambio muy, muy importante sobre eso, porque hace años yo creo que simplemente plantearlo, incluso seguramente, no gente como tú y yo, que al final somos entusiastas, somos investigadores y nos gusta el mundo ¿no? Imagino que a nivel científico plantear el hecho de que pudiera haber vida extraterrestre era prácticamente abocarse a la defenestración de la carrera profesional. Y hoy día, pues bueno, al final es un tema de sentido común. Solo hay que mirar al cielo por la noche, ver la cantidad de estrellas que hay, y por lógica sí que podemos ser un accidente y una cosa muy excepcional que ha pasado, pero ya hay teorías y ya hay mucha gente, y sobre todo muchos científicos, que opinan que incluso en nuestro propio barrio, en nuestro propio sistema solar, y no necesariamente en ningún planeta, nos podemos llevar alguna sorpresa. Sí que es verdad que, pues imagínate lo que decías tú, empezar a gestionar eso y crear el caldo de cultivo para poder decírselo a la sociedad. Eso tiene que ser, pues ya podría ser perfectamente. Sí, bueno, dando eso. Yo lo comparo como la Edad Media. La Edad Media, el que decía que el planeta Tierra no estaba en el centro de nuestro universo era un hereje. Y lo quemaban en una pila directamente. O sea, usted está majareta y tal. Y hoy en día, gracias a la evolución que hemos tenido tanto científica como tecnológicamente, es todo lo contrario y efectivamente es toda la justa posición de como digas que el Sol no está en el centro de nuestro sistema solar, vamos, tú sí que eres un extraterrestre. A eso me refiero. Nosotros estamos ahora, pues, en ese impasse de cambio, de decir, tú estás como una cabra
a decir, no está con una cabra porque sí que es posible o sí que existe esto y es posible que lo hayas visto. Claro, al menos los gobiernos o los que desclasifican este tipo de expedientes te están diciendo, yo no digo lo que es, pero por definición un objeto volador o volante no identificado, no te voy a negar que existan. Tampoco van a decir lo que es, pero ya es un pasito, ¿no? Como comentabas tú, ya es un pasito. Ya nos está diciendo en este caso el gobierno de España, Estados Unidos, que lo encontraremos, que hay alguna serie de cosas que no son capaces de explicarse y gente cualificada. Correcto, al hilo de lo que dice ahora Estados Unidos. Hace poco o sea, el Pentágono afirmó que las grabaciones esas eran, pero para que veas cómo no se cogen las manos, por así decirlo, a los dedos. Sí, son objetos volantes que no sabemos identificar, pero cuya procedencia no sabemos. Puede ser tecnología terrestre, puede ser extraterrestre. O sea, te lo dejan ahí y tú piensa lo que tú quieras. Es decir, ellos ni afirman ni desmienten. Es decir, siempre van en el filo de la navaja. Y así hacen pues con los papeles clasificados y con un montón de cosas más que actualmente estamos viendo. Hombre, hay que tener claro que, claro, tú imagínate hace años cuando se estaban realizando o durante la Guerra Fría o posterior las pruebas, me imagino, con el famoso F-117, sí, el Stealth, sí. Aquel, que ahora ya ha quedado, creo que ya está fuera de uso. Pues imagínate, un aparato, un bicho gigante negro, triangular, que prácticamente pasaba desapercibido en los radares. Claro, eso tampoco no lo podían admitir lo que era. Quiero decir, quiero entender que no van a desclasificar casos o situaciones donde haya habido implicada tecnología militar. Quiero decir, claro, ahí es donde volvemos a lo que he dicho anteriormente, que lo que hacen es ocultar esa tecnología, en este caso para avances militares. O sea, la fibra óptica. La fibra óptica, dicen las malas lenguas, que viene de un fragmento de cable que recogieron en el accidente de Roswell. La visión nocturna, dicen las malas lenguas, que salió de las pupilas, eso de los, entre comillas, seres, entidades biológicas extraterrestres, de los cuerpos que recogieron, pues resulta que lleva una fina capa en los ojos, que era en lo que después se basó la visión nocturna. Es decir, el microchip también, porque hasta esos años una tele, pues, válvulas y tal, y a partir de esa década es cuando hay ese salto. Pero claro, no interesa, por motivos económicos, por motivos estratégicos, por muchos motivos, no interesa decir, sí, tenemos esta tecnología, evidentemente, y de defensa. Y es así, por eso decir de repente, sí, existen y tal, en cierta manera indirecta o directamente les vendría mal tener que dar explicaciones a la opinión pública. Las van a tener que dar, porque, claro, dirán, entonces no lo habéis estado ocultando. Pero no es lo mismo dar amplias explicaciones que dar unas escuetas explicaciones. Y una cuestión, porque antes no quiero perder ese hilo. Has comentado que habías estado revisando más o menos, yo sé que todo eso es imposible porque según la propia web son 1900 hojas, pero si habías encontrado algo interesante realmente que dijeras, caramba, esto tiene buena pinta en los expedientes OVNI desclasificados del Ministerio de Defensa, más allá del caso Manises, que como tú y yo te comentamos en una conversación privada, sí. ¿Qué más se puede decir del caso Manises cuando el propio piloto que salió, el piloto militar que salió a verlo? Fernando. Claro, ¿qué más se puede decir, verdad? Entonces no sé si has encontrado algún filón, alguna cosita, algún caso que se relacione con otro, o incluso puede haber casos que en principio no se relacionen, pero que tú hayas encontrado alguna... O es todo lo que comentabas con muy poca sustancia, a nivel español al menos de momento. Si hay alguno así con sustancia, normalmente es porque se han metido en los medios de comunicación por medio. O sea, precisamente la redundancia, se han metido por medio. Es decir, han tenido unas repercusiones porque en realidad no ha habido un testigo, pero ves, cuando no hay un testigo, ellos van al hilo argumental de medios de comunicación, no a una manera oficial.
tenemos algunos, por ejemplo, la visión de una nave en el EVA 5. El EVA son radares primarios, no sé si lo sabéis, por parte de una compañía de varios soldados que estaban allí, de guardia. El EVA está en el Pico Aitana, es el pico está en Alicante, ¿vale? Y bueno, ahí sí que han visto objetos. También ha hablado del triángulo. De hecho, en varios expedientes de desclasificados hablan de lo que he hablado algún tema del triángulo del silencio. Correcto, que es más, hablan de ello, pero se basan en recortes, se basan en, no sé, en historias. También en Palma de Mallorca, algunos tenientes ya retirados y coroneles hablan, porque ya no tienen esa presión y esa carga. Por ejemplo, el aterrizaje de varios cazas ahora mismo no me acuerdo, está en Mallorca, la base, ¿vale? Es una base aérea. Pues tuvieron que volver porque de repente los instrumentales se les volvieron locos y no podían volver al portaaviones porque no podían maniobrar correctamente con los cazas y tuvieron que hacer una escala tal. Hay ciertos puntos que es donde aparecen los ovnis, persecuciones, en teoría no persecuciones, sino que van al lado del avión también. Sí. Lo que pasa es que siempre hay algún caso en el Manís, está muy documentado, está muy estudiado. ¿Por qué? Porque no lo ha visto un solo testigo, lo ha visto multitud de testigos. O sea, no de eso, pero la mayoría pues tienden a ser, pues eso, ¿no? Relativamente, pues un soldado estaba en tal sitio haciendo eso y cuando fue a hacer el relevo con su compañero, los dos pidieron pasar un stop. Sí que los hay con un poquito de chicha, más chicha, como digo, pero la mayoría no. Por ejemplo, el de Bárdenas la Real, el de Badajoz también, donde apareció un ente extraterrestre y un ente, no sé si extraterrestre, ¿no? Pero descargaron allí varios, que es lo que suele salir en los medios de comunicación como Cuarto Milenio, Fernández Bueno en Discovery Max, suelen ser, claro, pero esos casos son los que más chicha tienen de todo lo desclasificado. Si te sales de ahí, prácticamente, bueno, suposiciones, etcétera, etcétera, ya te tienes que ir a trabajos de otros investigadores para salir de ese bucle. Claro, es que has dado en el clavo cuando has comentado porque yo imagino que es muy importante el hecho de militares en activo, que al final son los que redactan el informe en su momento, sean del rango que sean o del empleo que tengan. Imagino que sobre todo en los primeros casos, claro, hay que pensar que los casos publicados, si están, no sé si era hasta el 92 o el 95, nos tenemos que echar esos 30 años hacia atrás y pensar lo que supondría para un militar tener que dar explicaciones sobre eso. Claro, pero cuando hablamos de militares, también hablamos de la Guardia Civil. Ojo. Sí. Si alguien nos escucha de fuera, es un cuerpo policial de naturaleza militar. Militar, estamos hablando que no solamente que es que ha pasado en una base militar, es que, por ejemplo, tengo de los desclasificados, se puede bajar, que tengo una relación de expedientes o declaraciones ante la Guardia Civil de testigos. Por ejemplo, he visto, hay uno que me hizo gracia porque era un señor de un pueblo, de un pastor, sin ir más lejos. Según él dice que aterrizó un objeto frente a él. De allí bajaron 4 seres, uno de ellos le atizó una bofetada, así lo pone en el eso. Se fue al pueblo a contarlo y bueno, pues imagínate, un pueblo, pastor y tal, y el hombre ya no quiso hacer más declaraciones, que a lo mejor fue producto de su imaginación o a lo mejor fue verdad. Pero claro, ¿cómo lo verifican? Y si fue verdad, evidentemente, después de que se chungaran, por así decirlo, todo el pueblo, todos los vecinos, pues ya aparte de la estigmatización, pues evidentemente se le irían las ganas de contar nada. Por eso lo que me remonto al principio, el aperturismo que está habiendo, que ya la gente no tiene miedo de hablar de cosas y que la gente pues no sé si por los medios de comunicación o por las propias instituciones, ya se va abriendo poquito a poco la mente a que exista unas entidades más allá de nosotros. Está igualmente, no me quiero reír, pero está claro que si uno va a explicar que se ha encontrado con 4 extraterrestres
y le han soltado un guantazo, hoy día también sería complicado de... Sí, pero a lo mejor... Hoy día sí, ¿eh? No, cuidado. A lo mejor no se refería a que le soltaron una soberana leche, por así decirlo, sino que se refería a que hicieron algo, ¿vale? Sí, pero sí. Él, también tenemos que ver que era un pastor y que a lo mejor su nivel de comprensión de la vida, por así decirlo, pues le dio para hacer esa explicación, pero que a lo mejor era otra historia. O sea, tampoco sería, ahora, y hablando en serio, tampoco sería el primer caso de experiencias muy desagradables cuando alguien se encuentra con entidades biológicas extraterrestres o presuntas entidades biológicas extraterrestres en ese tipo de encuentros. Ha habido encuentros de este tipo realmente peliagudos. Sí, bastantes, bueno, documentados, sí. Pero claro, ya ahí el tener encuentros yo ya lo clasificaría en otro tema. Ya lo clasificaría porque, claro, yo, por ejemplo, empiezo a leer cosas en redes sociales y tal, y ahí ya tienes que hacer un sano ejercicio de discernir qué es lo que es real y qué es lo que no. Es que eso es otro problema al que nos enfrentamos cuando investigamos algo. Coges un algo, yo qué sé, una noticia que dices, oh, qué extravagante y qué estrambótica es, esto no me cuadra a mí, y de repente empiezas a leer y hay a veces que dices, vale, es una fake news, porque llegas a la conclusión, después de investigar, es una fake news, no tiene sustento, alguien se ha inventado esta historia, y hay otras que llegas a un 50-50, es decir, tienen parte de la verdad, pero además ha sido, digamos, inventado o ha sido añadido, ¿vale? Eso podemos, por ejemplo, en el caso Boroznev, tienes un claro ejemplo. Los niños, cuando ya empezaron a tocar dinero en entrevistas y tal, ya empezaron a ampliar y a darle más imaginario a la historia. Por ejemplo, es un ejemplo de que sí, ocurrió oficialmente, pero después se maquilló. Pues a veces ocurre eso. Sí que es verdad que ahora es otro filón importante porque al menos a nivel español, los casos desclasificados en ningún caso, creo, lo he mirado un poco por encima, como ya te comenté, pero al final son todo avistamientos. O sea, lo desclasificado en ningún caso estaremos hablando de encuentros de más allá del primer tipo, de una mínima interacción con algo, con alguna luz, ¿verdad? No hay ningún caso español y no sé si internacional, no sé si... Ahora debería de buscártelo, pero sí que quiero hablar de uno en el cual ahora mismo lo tengo. Me comentabas entonces que sí que hay algún caso a nivel español donde haya una cierta interacción con una EVE. Sí, interacción no, bueno, por lo menos este chico. De alguna manera. Sí, seguimos, te digo, un transportista salamantino llamado Maximiliano Iglesias, en 2 noches sucesivas ve a varios seres, es decir, en la misma carretera y en el mismo punto. Y eso sí que queda reflejado en los expedientes que ha desclasificado, pero siempre desde lo que tienen es el recorte, desde el Ministerio de Defensa tiene el recorte y después hace, pues bueno, un poquito como fueron allí a ver y tal, pues hacen, pues mira, nosotros vimos estas pruebas, pero poco más. Es decir, lo que es, digamos, la historia la dejan narrar en los medios de comunicación más que la declaración del propio Maximiliano Iglesias, pero después los estudios que hacen sobre el terreno, pues es lo único que oficialmente y incorporan los cortes de prensa para conformar un expediente. Y es así como se comporta pues un poquito el Ministerio del Aire, bueno, del Ejército del Aire español a la hora de conformar los casos. Vale, pues en este caso, pues el 21 de marzo de 1974, un transportista salamantino, Maximiliano Iglesias, que estaba en Lagunilla, en un pueblo, residía con su novia y tal, a las 2 de la mañana, al volver hacia vía de Valdijareros, pues nada, va por la carretera y ve allí pues una nave y como unos seres pues al lado de la cuneta, por así decirlo. A ver, se queda extrañado y tal, y pasa, los observa, pero en ese momento, en esa noche, él no se detiene. Pasa con el camión, los ve, pues mira, algo raro. De hecho, se va a su casa un poquito nervioso, no sé, tal. Bueno, se va a la cama, no comenta absolutamente nada, y a la noche siguiente,
a las 11 de la noche en el mismo cruce, más o menos, al mismo punto kilométrico, vuelve a verlo, pero esta vez se detiene. Pero cuando se detiene, estas entidades van a por él. Entonces él entra en pánico, se baja del camión, sale corriendo, las entidades le persiguen y tal, y se mete en una zanja, ¿vale? Y bueno, pues ahí ya estas entidades pierden la pista de él, pero él está aterrado, está allí, hasta que se vuelven otra vez al objeto donde habían bajado y se van, ¿vale? Esto lo comenta su jefe, lo comenta a tal, y dice que con unas herramientas han hecho unos surcos, han hecho unos estudios cerca de eso, y efectivamente cuando van allí ven las marcas de aquello y tal. Más o menos este sería un expediente de los que recoge el ejército de tierra. El ejército del aire. Correcto. Y poco más. O sea, a ver, el expediente es más completo. La historia del chico este es más completa. Ahora, en 1974 tenía 20 y pico de años. O sea, ahora ya será pues una persona más, ¿vale? Y claro, pues está recogido dentro de los expedientes, pero una parte es lo que dice, o la historia que cuentan los medios de comunicación, que lo recoge el ejército, y después lo que aporta el ejército, que es el estudio en la tierra. O sea, si es verdad, hay unas marcas y tienen los estudios y tal, y poco cosa más. Vale, entonces, al parecer, tampoco, por ejemplo, me refiero, no hablaron con la persona, ni suelen entrevistarse, ni tomar declaración a la persona implicada. Sí, suelen hacerles declaraciones, pero suelen hacerles entrevistas y tal, pero es como si ellos obviaran esa parte, y ya que es en un medio de comunicación, dejemos al imaginario que lea la versión extendida en el medio de comunicación, ¿sabes? Después internamente ellos pues tienen sus apuntes y sus anotaciones. Y en cuanto a las fuerzas de seguridad de Estado, por ejemplo, hablé de un caso, este no está clasificado, es un caso que se ha estudiado fuera, porque hay muchos. Claro. Y este caso es el del Penaldo Caña. Sí, donde, lo escuchamos tuve la oportunidad de escucharlo en tu podcast. Correcto, pues el del Penaldo Caña pues es un claro ejemplo de lo que yo creo que sucede dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Que no te tomen por flipado porque eres un guardia civil y tienes que dar una imagen, y que sepas que hacer un expediente que como que ves platillo volante, lo más que prolongar tu carrera aquí te la va a cortar. Es decir, no te metas donde no. Eso no quiere decir que quizás actualmente estamos hablando de los 80. Esto no quiere decir que actualmente no sé, por así decirlo, haya cambiado dentro de los estamentos, pero creo que muy poco. Creo que muy poco. Pudiera haber otro tacto, quizá. Sí, lo que sí que está claro que eso al final, imagino, yo me quiero poner en el papel de ese agente, ese soldado, que vea ese tipo de fenómenos, y eso al final va contra nosotros, porque si no hay expediente, nunca va a haber desclasificación de ese expediente. Uh-huh. Luego me parece una metodología bastante curiosa, cuanto menos, que el expediente, gran parte del mismo sea recortes de prensa, lo que me hace pensar, como tú bien decías, que los expedientes, para empezar, los que se han desclasificado son los descartados, los que menos chicha, por decirlo así, para que nos entiendan, tienen, y que quizá no están ni completos. Sí, bueno, o sea, no es que no estén completos, simplemente desclasifican lo que entre comillas ellos quieren. Yo creo que hay algunos desclasificados que hay, aunque yo creo que tienen partes secretas y cosas que no han sido desclasificados. Claro. ¿Sabes? O sea, yo para mí, por mucho que atiendan a la ley, ellos están bordeando la ley, es decir, yo los desclasifico porque me toca, pero es como lo que yo digo, no decir toda la verdad no es mentir también. Sí. O sea, pues yo creo que juegan un poquito a eso. No sé, es mi percepción. Y lo dicho, ahí tenéis y ya os apañaréis y bueno, nosotros ya hemos cumplido y callaros, que es lo que toca. ¿Te consta si hay algún tiempo en el que los expedientes en España tengan que estar clasificados, un mínimo? Porque según pone aquí en la propia biblioteca, el más cercano en el tiempo sería del año 92. No, creo que hay alguno del 2000. Lo que pasa es que, ojo, ellos mismos
creo que el antepenúltimo documento que desclasificaron, o la lista, no sé si pone procedimientos en caso de, bueno, debe ser un manual, en caso de que haya un contacto, cómo hay que portarse. Entonces, ahí viene lo que yo digo, si no existen oficialmente, ¿por qué necesitas un manual en caso de contacto? O sea, te haces la contra de eso. Entonces, ¿para qué? Pues esto es como decir, si no existen los fantasmas, ¿para qué me dices cómo tengo que actuar cuando veas un fantasma oficialmente? Ahí está la contramedida, es decir, no sé, yo creo que se les escapó, desclasificando se les escapó y ya está. O sea, no tiene otra de eso, o es una decir, un desliz, pero ahí lo dejamos. Ya veremos, un desliz intencionado. Cumpliendo expediente. ¿Y qué opinión te merece la gran desclasificación de la que tanto se ha hablado, incluyendo un cambio de nombre de UFO a UAP de los Estados Unidos? Si te refieres a la administración Donald Trump, es sobre el que sí, que tal. Yo creo que es que hay tantos intereses generados económicos y tal, que aunque un presidente, de hecho han habido varios presidentes que han intentado desclasificarlo, Obama, Carter, la administración Carter, una de sus promesas fue vamos a desclasificar todo lo relacionado, y cuando llegaron lo que les ocurrió es que ni desclasificación ni nada. ¿Por qué? Porque tú puedes ser presidente de una nación, pero yo creo que hay poderes, pues sea por tecnología, por economía, sí, o por X, que a lo mejor no podemos entender, que no les interesa que eso aún salga a la luz. Es que estaba preparando un poco lo que íbamos a hablar, miraba que de hecho la gran desclasificación estadounidense, dentro de que desclasificaba, ya marcaba cinco categorías, ¿vale? Que ya por curiosidad, por enumerar, La primera era desorden aéreo, donde iban clasificados, pues yo qué sé, aves, globos meteorológicos, no sé si avionetas, y eso, claro, una avioneta es complicado que dé lugar a un fenómeno tipo UFO, pero bueno. Luego la segunda eran fenómenos atmosféricos o que se creían atmosféricos sin explicación. Imagino que humedades, no sé si cristales de hielo, me invento un poco así lo que ponía, ¿verdad? La tercera y cuarta categoría que ellos le daban eran ya temas con implicación humana, o al menos temas geopolíticos. Tanto tecnología militar propia, tipo como claro, es posible que haya habido avistamientos de tecnología, qué sé yo, normalmente china o rusa, o alguna prueba balística de, me lo invento, Corea del Norte, que también pueda ser. Y solo en la quinta categoría, en la última, como quien no quiere la cosa, que es un poco la que nos interesaría, le dan la categoría de otros. Ya. Es lo que tú decías. Yo desclasifico, claro, pero bueno, tampoco mucho, claro, ¿no? Claro, no, pero ahí es donde vamos a entrar. A mí todos los demás me parecen estupendos, pero entremos en los de otros, ¿vale? Es lo que yo digo. Si yo cojo 10.000 casos ovnis de gente que ha visto cosas raras en el cielo, y de esos 10.000, el 99% son explicables, imaginemos que fueran explicables fehacientemente. Con un 1% ya desarma todo ese 99%, es decir, ya hay algo que no puedes explicar. Cierto. No hay otra. No, es que esto es lo que tiene el fenómeno ovni. Es decir, explícame ese 1%. No tiene explicación. Pues algo hay. Si aunque fuera, yo qué sé, de los 99 casos, de 100, uno no me lo sabes explicar, por mucho ya has hecho todas las pruebas científicas, ya has hecho todo, y dices, mira, me rindo, no sé qué es esto, pues ese uno no legitima que haya algo raro. O sea, que por lo menos el fenómeno, claro, por eso yo a la hora de contar lo que investigo y tal, siempre dejo que cada persona saque sus conclusiones, porque a lo mejor uno puede decir... Eso es muy importante, yo ahí coincido contigo. Porque a lo mejor yo intento ser neutral. Yo en mi podcast intento ser neutral, tanto en política, en religión y en los casos. O sea, y creo que en este último lo he explicado. ¿Por qué? Yo quiero que la gente piense por sí misma. Porque habrá gente que diga, no, esto vamos, una burda farsa. Y habrá otros que digan, no, pues creo que ahí hay algo raro, algo extraño. Pues, y que la gente se haga las preguntas y que saque su conclusión. Yo no voy a convencer a nadie. O sea, es más, uno de los mayores escépticos soy yo. Yo no cojo
y que me venga alguien y me diga, mira, es que he visto esto y lo otro, y yo no lo voy a coger, ¿vale? Pues, a ver, demuéstramelo. O sea, yo el primero en investigar soy yo. ¿Por qué? Porque yo cuando cojo un caso, sea X, incluso los expedientes, que a veces los expedientes desclasificados hay que cogerlos con pinzas también, porque puede ser es desclasificación o puede ser intencionada para desinformar. ¿Crees que hay mucha desinformación en los expedientes desclasificados? En los españoles no lo sé. En los españoles no lo sé. En los americanos sí. En los de la CIA sobre todo. En los de la CIA sobre todo. De hecho, en el anterior podcast hablé de los soldados de piedra, un caso, ¿vale? Y al final te das cuenta que puede ser una desinformación. O sea, simplemente se desclasifica porque es un experimento de la CIA, en realidad. No porque se hayan visto extraterrestres o naves volando, sino es la desclasificación de un experimento social de la CIA. Si sabes interpretarlo. Porque que una noticia que se escribe en Canadá, en suelo estadounidense, se vaya a un periódico ucraniano y que la CIA se interese por la noticia en el periódico ucraniano, vamos, es un servicio de inteligencia, y que no sepan lo que escriben sus medios de comunicación en su propio territorio, me parece cuanto al menos sospechoso. Bueno, tú ya tenías sospechas sobre el medio en sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, porque indagando resulta que este periódico ucraniano se había basado en una historia sacada en un periódico del Canadá. Bueno, periódico no, era una revista de sátira, como El Jueves en España. Vamos a decir. Vale. ¿Vale? Pero una sátira en Canadá. Entonces, ellos lanzaron que, bueno, todo el caso, ¿vale? Esta revista en Canadá. Se ve que lo leyeron en Ucrania. A lo mejor les hizo gracia o algo, o lo tomaron como algo... Bueno, a veces se interpreta como algo literal, como hay otras historias y claro, ahí la hemos liado, porque empezamos a reproducir, y eso me puede haber pasado a mí, a reproducir literalmente cosas que leemos en otros sitios, y como no tengamos un mínimo de rigor, no la tragamos. Claro, entonces los ucranianos dijeron, pues esto ha podido pasar en la Unión Soviética, y cogieron y lo pasaron a un periódico como si fuera una noticia de verdad. Cuando lo más posible es que fuera una, por así decirlo, perdón la expresión, una coña marinera del mismo periódico de Canadá. Pero claro, cuando ya tienes un documento oficial hablando de eso, bueno, hablando no, como que se han interesado por esa noticia la CIA, es o bien porque la CIA ha tenido algo que ver. Es decir, ha pasado o les ha dicho al periódico canadiense hacer esto, a ver qué revuelo monta, o bien hay algún interés oculto, vete tú a saber, para incorporarlo como un expediente suyo interno. O sea, evidentemente un servicio secreto de una gran nación como Estados Unidos no se interesa por chorradas, por así decirlo, se interesa por cosas que al menos hay algo, hay un algo, ¿sabes? Y bueno, yo pues a lo que me refería es que a veces es desinformación también. Aquí se juega mucho desinformación. Por eso hay que, cuando uno lee cosas en internet, hay que empezar primero a ponerlas en tela de juicio. Y vídeos, ya ni te digo. O sea, vídeos, he visto cantidad de vídeos que digo, esto está editado. Hay unos que son flagrantes, que ves que están editados con cualquier software, y hay otros que te cuesta, y ojo, la tecnología cada vez, con las inteligencias artificiales, nos va a costar más distinguir lo que es la realidad de lo que es la ficción. Fakes y todo esto. Sí que es cierto que yo recomendaría a la gente, yo no soy nadie quizá para dar consejo, porque en los programas que he realizado me puedo haber comido alguna, pero intentar ir a fuentes oficiales o a registros. Internet es una herramienta muy buena, y muy peligrosa a la vez. Lo que personalmente yo intento hacer es ir a buscar hemerotecas y cosas así, porque se lleva uno sorpresas, y lee que se ha publicado un artículo en tal ocasión y resulta que no ha sido tan así. Luego, cuando es un ejercicio curioso, que no sé si a ti te habrá pasado, en cuanto a investigación, en este caso tú, que sueles tocar más la Omni, aunque no únicamente, que tú empiezas a ir para atrás e intentar buscar la fuente de una noticia o de unas declaraciones, y al final todos son copias-pegas, y nunca encuentras el original, porque es que prácticamente no existe. Esto es como el juego ese de tú le dices a tu compañero, mira, y le dices una frase, y cuando llega al quinto sexto de lo que tú has dicho a lo que te ha llegado, a lo que llega, tiene que ver de la noche a la mañana, de la noche al día.
Claro, en todo caso, y más teniendo en cuenta que es la administración americana, siempre que habría que tenerlo todo muy... Imagino que realmente donde ellos creen que se puede crear, para empezar, un problema de seguridad nacional o algún tipo de información que no procede, que la sepan más allá de su frontera, nunca se va a desclasificar. Aquí hay un tema claro de defensa nacional. No sé si tienes o te gustaría algún caso en especial de los que esté desclasificado que te parezca realmente interesante, si quieres, o algo que te ha llamado la atención, o la tendencia que has visto, quizá. Lo bueno que tienen los desclasificados es que son casos que sabes que no es que hay un estamento oficial detrás, ¿vale? Que hay un estamento como es el ejército, entonces no son unos cualquiera, ¿vale? Es decir, hay algo... Esto es importante, disculpa, ¿todos los desclasificados de Estados Unidos, todos son del ámbito militar? Desclasificados, pues sinceramente no te lo podría corroborar. Quizá habrá aviación comercial, imagino que también tiene que haber bastante. Sí, pero dentro de esa, claro, aviación comercial, pues lo mismo que las fuerzas de seguridad del Estado. Claro. Casos habrán visto, pero claro, volvemos a lo que te he comentado antes. ¿Qué piloto se juega toda su carrera profesional contando que ha visto una nave pasar 3-4 veces a unas velocidades impresionantes? No lo saben mucho, ¿no? Por delante de eso, porque lo primero que va a hacer la compañía es: ven aquí, tú ibas bajo el efecto de la droga o esto o lo otro, o no estás cuerdo, tal, y esto ha sucedido. Y por eso los pilotos comerciales, pues le pasa como a la Fuerza de Seguridad del Estado, no andan. Porque, claro, es un señor que lleva ahí 200 vidas y no puede ver extraterrestres, simple y llanamente porque el simple hecho de decirlo, pues aún, pese a que la gente es aperturista, aún sigue ese tabú. O sea, sigue ese tabú. Ahora, si dijeran, por ejemplo, si se dijera por parte de la NASA y de los Estados, existen naves extraterrestres que recorren nuestros cielos, que ahora hablaré otra vez. Y tú, como piloto, no sé, toda la gente ya lo tiene claro, y tú como piloto ves naves, ya se quedaría con una cosa normal. Pues sí, ya ha pasado una aeronave, pero ya sabemos que existe. Que esa es otra. Yo tengo también, tú imagínate que una nación dice, mira, es que existe vida. Imaginemos que sale y dice, sí, existe vida extraterrestre con unas aeronaves, con una tecnología que se pueden pasear por mi espacio aéreo como Pepe por su casa, claro, y yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces la gente diría, entonces ¿para qué queremos un ejército? Si ese cacharro vaya usted a saber quién lo está pilotando, nos puede bombardear en cualquier momento. O sea, claro, no les interesa. Por eso a las naciones no les interesa decir, es que hay una tecnología que está fuera de nuestro alcance y hay unos seres que no podemos dominar, que se pasean pues, por nuestro territorio y no podemos hacer absolutamente nada. Si mañana cogen, aterrizan y hacen lo que les da la gana, nosotros estamos cogidos de manos y pies. Pues eso a ningún ciudadano, por ejemplo, yo como español, a mí no me gustaría que eso me ocurriera. O sea, que te tenía la sensación de que estoy desprotegido. En principio no sería la sensación más tranquilizadora del mundo. Correcto. Y eso, quizás por ahí va pues todo el pánico que correría la gente. Y yo creo que es eso. Y claro, yo como gobierno de una nación, pues eso ridiculizaría mucho a ese país. O sea, yo lo entiendo. Imagínate, pues Estados Unidos o Rusia o China. Que de repente Rusia diga, pues sí, es verdad, y no puedo hacer nada, ya puedo tirar lo que quiera, que yo no lo voy a, porque tiene una tecnología que me para el misil o hace 4 zigzags y se va. Pues yo creo que ninguna nación le haría gracia tener que reconocer eso, y esa es otra cosa por la que creo que están muy callados. Claro, porque también me gustaría saber si China ha desclasificado mucha cosa. No. Si ha desclasificado, ¿qué ha desclasificado? Yo creo que no, aunque es un objeto de investigación, pero creo que, para empezar, China es un país comunista, bueno, base política comunista, aunque es capitalista. O sea, es un comunismo, para mí es un 50-50. Y evidentemente, como su base es esa ideología, en realidad, en el fondo, están cerrados para determinar, podemos verlo en el COVID, nos enteramos en Europa, cuando ya estábamos contagiándonos, que el COVID es que meses antes ya habían aislado ciudades de hasta 13 millones de personas. O sea, cuando ya aquí ya estaba la pandemia. Nos enteramos de eso. Por eso te digo que para esas cosas China no es precisamente el mejor país donde podamos... Si ya ningún gobierno quiere dejar abierta una puerta a que se le considere débil o que su espacio aéreo no es inviolable,
Correcto. Pues menos aún el gobierno chino. Pues ya te digo, pues no, el ruso tampoco. El ruso tampoco, pues, ¿verdad? Y menos Estados Unidos. Y ya sí, tú imagínate, lo que no sabremos a lo mejor de Corea del Norte. Pero sí, ya sí. Se me viene a la cabeza también ese ejemplo. No, a ese nivel, a nivel de clonación humana, a nivel de vaya usted a saber qué es lo que haya metido. Y si algún día nos enteraremos. Pero no quiero ni saberlo a otros niveles, no solo a nivel ufológico, sino a niveles más de eso. Es decir, China, para mí, no digo que no vaya a desclasificar, pero no la veo yo una potencia como para desclasificar millones, cantidad de información, por lo menos ahora. Mejor hay un cambio dentro de unos años y la cosa se abre. Pues quizá una cosa que estaría interesante, y dejo ahí la petición, y claro, como te la estoy haciendo delante de la audiencia, pues ya quiero condicionar tu respuesta, ¿ves? Esas son tácticas también que se tienen que utilizar. Esto es geopolítica también. Sí. Esto es podcast, pero esto es geopolítica. Podríamos hacer una búsqueda importante o interesante de diversos desclasificados, incluso internacionales, y ¿por qué no un día ponerlos aquí en... Claro. ¿Qué te parece en conjunto? Sí. Hoy hemos estado hablando un poco más de la temática del concepto de desclasificación, ¿verdad? Y bueno, pues ¿por qué no? Sí que es verdad que lo que tú comentabas, no va a haber grandes cosas. Quizás Estados Unidos vendió una cosa que luego tampoco ha sido, pero tampoco se le puede exigir a un gobierno, y más de ese tipo, grandes esfuerzos. Se agradece igualmente, pero podría estar interesante. No van a ver gran cosa a corto término, pero a largo ya te digo que nos están preparando poco a poco. Esta va a ser la fase, yo más o menos la estoy telematriando. Existe agua, ya han pasado ahora ya han pasado la fase de hay elementos en otros planetas que pueden albergar vida, que tienen las propiedades de poder generar vida. Ahora están en la fase de vida microbiana. Dentro de poco nos enteraremos que en Marte han encontrado microbios, o en la Luna, tanto los chinos, los rusos, que la carrera espacial también da para mucho, han encontrado bacterias. Y lo siguiente será ir ya introduciéndonos a que si existe esta vida tal, es posible que sea inteligente. O sea, es que es lo mismo de estos aparatos. No son nuestros, pero pues esto es lo mismo. Es decir, hay vida extraterrestre, pero no es microbiana, no inteligente. O sea, una cosa no te quita la otra. Es a lo que juega. Sí que es verdad que ahora que has dicho lo de la vida extraterrestre, bueno, no quiero adelantarme porque en otro episodio que está por publicar lo comentaré, pero ojo que no haya este tipo de qué sé yo, de avistamientos, y a veces depende qué tipo de objetos, que no sean vida, alguna clase de vida compleja que se desenvuelva por las atmósferas, por la atmósfera, perdón, por sus capas, algún tipo, ahora ya me lanzo, ya estamos a final de podcast ya, sí. Algún tipo de críptido incluso, o qué sé yo, visitantes interdimensionales, viajeros del tiempo, cuidado que hay un filón. Sí, ahí hay mucho. Mira, lo que tú has dicho, viajeros interdimensionales, ¿vale? Cabe la posibilidad, y científicamente está estudiado, que posiblemente existan en otros universos. Viajeros del tiempo, que los extraterrestres sean nuestra propia especie humana evolucionada que ha adquirido la tecnología para volver hacia atrás. Seres de otros planetas, evolución de vida, es decir, es que la fenomenología, si te pones y claro, empiezas y dices, efectivamente el extraterrestre es tú, y no, son posibilidades, y lo bueno es que cada vez la ciencia avala todas esas posibilidades, igual que los ejércitos desclasifican, la ciencia también va dando avances en esa dirección, y ya te digo, en esta última década, en ese sentido, el salto, como con la tecnología, ha sido cuantitativo. No estamos hablando, porque hace 10 años atrás la NASA ni se le ocurría hablar de vida extraterrestre, y ahora ya alberga la posibilidad, ya es una pequeña apertura en la puerta. Hombre, lo que tú comentabas también, el descubrimiento o el estudio de extremófilos, pues que es un tipo de vida que existe y que se da aquí. Sí, y en la Tierra que hay emplazamientos tanto a muchísima temperaturas muy bajas, con más, con menos oxígeno, pues el hecho de que haya órganos, claro pero aquí perdona, un momento que te corte. Aquí viene la siguiente. Vale, existen bacterias en Marte. Entonces,
entonces cabe la posibilidad de la teoría de la panspermia, es decir, que la vida vino a la vida en la Tierra vino de otros planetas. Por lo tanto, y ahí lanzo la pregunta para que veáis, ¿quiénes son los extraterrestres de nuestro propio planeta? ¿Quiénes son? Nosotros mismos. Si eso es así, si ahora ya cabe la posibilidad de que la teoría de la panspermia haya sido posible, los extraterrestres somos nosotros. Nosotros como hemos evolucionado de unas bacterias que no eran precisamente de este planeta originarias. O sea, y todo eso son preguntas que iremos descubriendo poquito a poco. Ya te digo, a lo mejor nuestra generación no, ni la siguiente, pero poco a poco es la dirección en la que estamos avanzando. Y como sociedad y como seres humanos vamos a avanzar a eso. Y yo creo que es algo que en un momento dado van a tener que cortar la baraja y decir, sí, señores, esto es lo que hay y ya está. Porque, ya te digo, con un solo 1% de los casos que la gente redacta que no se tenga explicación, ya da una apertura a tener esa conciencia de los ovnis y de la vida extraterrestre. Lo importante es eso, ir avanzando poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, porque al final esa gran pregunta de si estamos solos en el universo, pues tendrá que trabajarse, tendrá que demostrarse y sobre todo lo importante es que se den pasos seguros y... Son indicios, también hay gente que teoriza que los dioses sí. de eso, pues vamos a ver, yo he llegado a una conclusión, yo no soy que, no es que no sea creyente, yo, a ver cómo te explico, soy creyente, sí que creo en Dios, no creo en curias, en religión y tal, sí que creo en un Dios, pero en un Dios como un ser superior, me explico, claro. Es decir, hay unas religiones que le llaman Jesucristo, hay otra religión que le llama Mahoma, otros Buda, otros Krishna, etcétera, etcétera. Pero siempre todas las religiones, por ejemplo, incluso los egipcios, Ra, siempre tienen un Dios supremo, es decir, una entidad que está por encima de nosotros. Eso te da de qué pensar, es decir, religión, cuando tocamos la religión, nos damos cuenta que todas, siempre hay, los griegos, Zeus, siempre hay un ente superior a todos los demás. Por ser creador de vida. Correcto. Ligando con la que de vida y destrucción. O sea, hay vida claro, y destrucción. O sea, pero es superior a nosotros. Ya pasa todas esas. Entonces, claro, esos son indicios que a lo mejor nuestros antepasados era la forma de explicación de lo que ahora llamamos, pues, ovnis, extraterrestres, ¿sabes? Es otra forma, igual que mucha gente me dice, es que los ángeles, claro, tú te coges a una persona del siglo I después de Cristo y ¿cómo te explica ¿Cómo explicaría lo que es un teléfono móvil? Yo te diría, no es un teléfono móvil, y él lo cogería y diría, asombroso, pero ¿cómo yo le explico a uno de coetáneo mío que esto es un teléfono móvil? Sí, claro. Pues muy interesante, sí, es verdad, al final, mira, ¿ves? Eso es un filón muy interesante. Vale, y bueno, ahora a mí se me ha pasado el rato volando. Desgraciadamente, el tiempo no es como el espacio, es finito. Sí. Y tenemos que ir acabando. No sé si, mira, como primera charla que hemos tenido juntos y desde aquí espero que no la última. No, por supuesto que no. Claro que no. No sé si, con referencia un poco al tema OVNI, ya que lo hemos estado hablando, no sé si tú has tenido algún tipo de experiencia o quisieras compartir algo que... Yo personalmente, ya avanzo, no he tenido nunca nada. Yo he tenido varios casos que yo no sé si calificarlos ovnis o calificarlos, por lo menos yo no he sabido identificarlos, ¿vale? Que a lo mejor después era una avioneta, era un globo, vaya usted a saber, pero ovni como forma de decir, no sé qué es lo que he visto, pues andando por Valencia, yo soy de Valencia capital, y hay un puente que se llama el Puente San José, ¿vale? Que cruza el río y te vas a la zona céntrica. Pues iba con mi hermano y dice mi hermano, mira eso, y miró así, y era como una luz, eran varias luces, ¿no? Era como un globo, así, con una especie de globo, pero no era globo, era 3, 4, 5 esferas unidas y subía hacia arriba a una velocidad intermedia, ni muy rápido, pero hacia arriba, hasta que desapareció a una altura que yo ya no conseguí. Esa, digo, bueno, es que no sé, no tiene forma definida, no era un globo, porque eran varias esferas unidas. Vale, eso sería por el 2006, por ahí. Y otro día, yendo por la autopista que sale de Valencia,
a la altura de una playa que se llama La Patacona. Hay un Alcampo y hay un bloque. Allí sé que no hay grúas, porque es todo una especie de marchar, no hay grúas, no hay nada. Pues vi suspendida, me acordaré toda la vida, porque subes el puente, o sea, la autopista, y suspendida entre los edificios y el Alcampo que hay allí, una luz roja. Pero una luz roja a una altura que tampoco era una grúa. Claro, me quedé, ostras, tal, y mientras pasaba con el coche, y estaba allí, eran las 11 de la noche. Pero una luz como intensa, roja intensa, y una esfera pues que tampoco era de una bombilla, tenía un tamaño intermedio. Y no sé explicarlo, o sea, no puedo decir, pues, porque pasé al día siguiente, por la mañana, porque me fui a un pueblo castellano y volví por la mañana, y allí no había grúa, ni había absolutamente nada. Que a lo mejor era otra cosa, no lo sé, posiblemente. Y que tendría a lo mejor una explicación lógica, sí, pero yo en ese momento, sinceramente, no supe darle una explicación. Y por curiosidad, ¿eso es lo que te hizo un poco creer? A ver, la palabra no sería creer, o ya tienes una cierta sensibilidad hacia el fenómeno. No, eso viene de mi madre, o sea, a mi madre le gustan todos estos temas, cuando era pequeñito tal, y cuando era pequeñito, pues como a ella le gustaban esos temas, pues ponía a Jiménez del Oso, que he hablado de él, la otra realidad, etc. En la primera, porque eso, los que soy de mi generación más o menos, había la primera y la segunda, no había más. Y yo me acuerdo que me encantaban todas esas historias, o sea, de bien pequeñito, lo estoy diciendo, de 8, 10 años, por ahí. Y de ahí sí que me viene la afición, por lo menos escuchar, que después sean verdad o mentira, eso ya es indiferente, pero sí escuchar las historias, por lo menos escuchar a la gente. Y ya después, pues ya cuando uno ya empieza a tener un poquito más de conciencia, pues sí, investigar. Eso es muy importante, me gusta mucho personalmente tanto de tu web como de tus redes y de tu podcast sobre todo, que si bien, ahora como tú mismo te describes, un pura sangre del misterio, de cuna, al menos no tienes ese sano escepticismo que hace falta. Eso es por lo que yo le recomiendo a quien me esté escuchando en Arcadia Podcast que visite zonaomnibus.com. Lo que es lo que no, y lo que no, mire, yo pongo los datos y usted saca las conclusiones, pero flaco favor nos hacemos si somos unos creyentes recalcitrantes y prácticamente ciegos. No le hacemos al fenómeno, creo que ningún favor, desde luego. No, por supuesto. O sea, yo soy neutral en el sentido de que cada cual que saque. Y hay gente que se ríe, hay gente que dice, ostras, pues a mí me gusta ese, porque yo lo comento, me gusta ese tema y le interesa, y hay otros que se ríen directamente, tal. Pues oye, yo lo que digo, por lo menos escucha. ¿Qué quieres? ¿Tener una visión de tu mundo cortoplaciente y no quieres pensar? Me parece muy bien, a lo mejor lo que yo te ofrezco no es lo que tu dieta mental necesita. Ahora, que tienes una mente aperturista, que vale, no me lo creo, pero bueno, bien, lo respeto y tal, pues puedes escuchar mi podcast y bueno, cada uno siempre que saque sus propios. Eso me parece el mejor colofón que podría tener esta charla. No sé si te parece, ¿quieres añadir algo más o quieres...? Nada, muchas gracias por esta entrevista en Arcadia. Es un podcast que yo también recomiendo. Aparte interesante, muchos temas interesantes. El caso Humo me gustó mucho. Lo escuché atentamente. Y tiene otros más, por Turraco, Upars también, que algún día yo también me lanzaré. Claro que sí, es que con los yo lo que intento hacer es un poco... yo a veces se lo digo al compañero Carlos de Omnilógico, otro podcast que os recomiendo, que a veces la gente que hacemos misterio más general somos un poco tramposos y metemos todo. Si Oye, bien es cierto, dime. Te propongo, y ahora que has dicho, un día, cuando entrevistes a nuestro amigo de Omnilógico, que no tengo el placer de conocer, pues hacemos una entrevista, o sea, hacemos un net meeting y hablamos los tres. Vamos, yo encantado de hacer una charla entre los tres. Claro, y sí, encantadísimo. Porque... yo siempre lo he dicho, toda aquella persona que quiera que colaboremos o colaborar, más que las puertas abiertas. De hecho, hice no hace mucho hasta una publicación en comunidad por si alguien se lanza con un par de temas que tengo ahí pendientes. Así que yo se lo comento, vamos. Y él va a estar encantado, ¿eh? Y ya verás que es una persona también como tú del mundo UFO que domina mucho y es un encanto, vamos. Por supuestísimo. Y ahí pues veremos nuestras convergencias y nuestras divergencias, evidentemente. Eso es lo importante. Eso es lo bonito de este tema y no tomárselo como algo del, pues, por así decirlo, lunático. Sí. Pues... ni ser un hooligan.
Para mí lo importante es no ser un hooligan, ni de una cosa ni de otra. Ya te digo, si cuando uno se enroca en una posición es porque, como los burros, y no es capaz, porque lo bonito es escuchar y a veces pues podrás estar de acuerdo y a veces no, pero oye, eso es lo bonito, escuchar otras versiones, incluso a veces te hacen recapacitar y meditar y dices, hostia, pues a lo mejor parte de verdad puede que lleve esa persona. Claro. Pues nada, ya... Pues nada, pues seguimos en contacto, que por suerte tenemos contacto privado prácticamente diario. Sí, muy bien. Y por mi parte, un placer, y no va a ser la única vez que nos reunamos, yo eso lo tengo claro. Pues nada, agradecerte la entrevista y bueno, ya sabéis, zonaopti.com lo tenéis en iVoox y ahí podéis ya entrar en mi red y lo que queráis, y yo encantado de contestaros, o si queréis participar o escucharlo, os suscribís, y yo encantado de intentar dentro de mi tiempo poder atender a la... Pero hay que reconocer que tú eres una persona muy accesible, que siempre estás dispuesto a cualquier persona que te contacta a... Sí, por supuesto. A estar ahí, quiere decir que no... Por supuesto. Y yo no juzgo, o sea, a ver, si alguien quiere contar su experiencia y tal, yo no juzgo ni juzgaré a nadie, el que la explique y ya está. No es más. Pues genial. ¿Vale? Pues un fuerte saludo. A ti, muchas gracias por la entrevista. Adiós. Hasta luego. Zonaovni.com no es un podcast de misterio más. Es una comunidad donde te animamos a participar, en la cual hablaremos de casos ovnis, apariciones y muchas cosas más del tema que más nos apasiona. Síguenos en nuestra web zonaovni.com o a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @LaZonaOvni. Deja tus notas de voz en nuestro grupo de Telegram, ZonaOvni.com, y por supuesto, suscríbete en iVoox. ZonaOvni.com, tu programa de misterio en iVoox.